Bienvenidos a tu programa Reyes y Sacerdotes con los evangelistas José Díaz. Usted no puede llegar al altar con las manos vacías. Usted siempre que tiene que traer alabanza. La ley es la alabanza, la ley es la adoración, la ley es la exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Leticia Cienfuegos. Pablo se dedicaba a matar al cuerpo de Cristo. Pablo estaba decidido a exterminar al pueblo de Dios. Pero resulta que tuvo un cambio, tuvo un encuentro, tuvo una transformación y ahora hace milagros. ¿No podremos nosotros hacer cosas mayores si toda la vida hemos estado? Llamados para levantar y posicionar a través de la palabra y del poder del Espíritu Santo. ¡Comenzamos! Ahora el Señor me hablaba, hermano, conforme a la palabra que le traigo en esta tarde, que hay dos tipos de personas con las que Dios batalla. Dos tipos de personas. Y estos dos tipos de personas, hermano, nos las vamos a encontrar siempre en la puerta de la iglesia. Siempre. Una de esas personas, hermano, nos la encontramos en la puerta y nos da la bienvenida y nos recibe con amor y con una sonrisa. Amén. Ahora, hermano, hay otro tipo de personas que solamente están en la puerta estorbando, ni le dan la bienvenida, pero le hacen difícil el acceso al lugar. Ahora, yo quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, Génesis capítulo 19, y me indique con un fuerte amén cuando usted esté ahí, porque hoy, hermano, el Señor me decía, háblales de esta diferencia entre estas dos personas, porque quiero que se identifiquen con una de las dos. Mire, hermano, a lo mejor usted puede decir, yo soy el que estorba, o yo soy el que recibe, aún con una sonrisa cuando todavía estoy batallando con algo. No, hermano, aquí no estamos para juzgar cuál de las dos personas es usted. Aquí estamos para que usted se identifique cuál es, para que Dios pueda trabajar con mayor libertad en usted. Ok, usted me va a seguir con su vista, yo lo voy a leer en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos. ¿Y qué sucedió, hermano? Y se inclinó hasta el suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y cocinó panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciera. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi techo. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermano. Y miren, quiero que veamos esta historia de Lot, como el Señor me la ministraba. Y lo primero, hermano, que encontramos es que dice, hermano, que Lot estaba a la puerta de la ciudad. Dice que cuando estos dos ángeles se acercaron, cuando Lot los vio venir, dice que lo primero que Lot hizo fue postrarse delante de ellos. Y aquí, hermano, hay una gran enseñanza. Primero, Lot, hermano, estaba a la puerta de la ciudad.
porque Lot, hermano, se había convertido en una persona importante en Sodoma. Si vemos las costumbres de los hebreos, hermano, la costumbre de aquellos pueblos de aquel entonces, dice que las personas importantes, las personas de autoridad de las ciudades, estaban siempre sentados a las puertas de las ciudades. ¿Para qué? Porque tenían el control de todo lo que entraba y de todo lo que salía. Eran quienes tomaban decisiones en las ciudades. Y viendo lo que entraba, lo que salía, quién entraba, quién salía, qué querían hacer en la ciudad, estas personas de autoridad tomaban decisiones. Y Lot, hermano, estaba sentado a la puerta. Lot era una persona de autoridad en Sodoma. Lot no pertenecía a Sodoma, hermano. Si conocemos la historia, Lot venía de la descendencia de Abraham. Lot venía de una descendencia que Dios, hermano, no cualquiera, Dios había puesto sus ojos sobre esa descendencia. De ahí venía Lot. Pero para Lot, hermano, no fue suficiente haber hallado gracia como parte de la familia ante los ojos de Dios. Lot quería su propia identidad. Y sabemos la historia que Abraham se lo lleva con él y andando en el camino, Lot y Abraham se apartan y Lot se va caminando, se va apartando de Abraham y cuanto más se apartaba de Abraham, más se acercaba a la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Las dos ciudades más pecaminosas de aquel entonces. Entre más se alejaba de Abraham, más se acercaba al pecado. Y tanto, hermano, que no se dio cuenta que de repente ya estaba en medio del pecado, ya vivía en la ciudad. Tanto, hermano, que de repente no solo vivía en la ciudad, sino que ya era una persona importante de la ciudad. Ya tomaba decisiones importantes para los habitantes de la ciudad. Pero mire, dice la palabra que estando Lot a la puerta, como gente importante, vio venir a dos personas. Y lo reconoció, porque lo primero que hace es que se postra, se inclinó hasta el suelo para darles honra. Cuando yo leía esto, yo me sorprendía porque decía, wow, Lot reconocía lo espiritual. Porque cuando los vio dijo, estos no son cualquiera, estos no son como los que entran y salen de la ciudad, estos tienen algo diferente. Y reconoció lo espiritual. Pero no entendía lo espiritual, hermano. Y aquí hay algo que debemos de aprender. No basta con que tú reconozcas lo espiritual. Tienes que entender lo espiritual. Porque si solo te quedas con reconocer, vas a ser de los que te queden en la puerta y estorbes para que otros entren. Pero cuando entendemos lo espiritual, hermano, no nos quedamos en la puerta, sino que empezamos a avanzar, empezamos a caminar hasta llegar a ocupar un lugar acá adentro, dejando libre la puerta para que otro entre. Porque cuando no reconocemos, cuando no entendemos lo espiritual y solo reconocemos, nos vamos a convertir en la multitud que se queda en la puerta a estorbar. Somos los que no queremos cambiar, los que no quieren quitar hábitos. Esos son los que solo reconocen. Reconozco que estoy en un buen lugar, pero no acepto lo que este lugar me ofrece. Ese era Lot. Tanto reconocía, hermano, que dice la historia, lo acabamos de leer. Lot les ofrece su casa para que puedan dormir. Pero fíjese cómo es que Lot reconoció, pero no entendió a lo que estos hombres iban. Porque le dijo, vengan y quédense en mi casa, permítanme atenderlos, permítanme alimentarlos, y luego mañana siguen su camino. Lot reconoció a los ángeles, pero no entendió a lo que iban. No entendió que el día de mañana no había camino que seguir, porque el lugar a donde iban los ángeles era Sodoma, e iban a destruir el lugar. Es decir, que no había camino que recorrer el día siguiente. Lot había reconocido a los ángeles, pero no había entendido a lo que iban los ángeles. Y ahí, hermano, es en donde nosotros debemos de prestar mucha atención. Reconocemos lo que Dios quiere hacer, pero también entendemos lo que Dios quiere hacer. Porque no basta, hermano, con necesitamos entender. Sigue diciendo la palabra que habiendo escuchado Lot esto, hermano, no entendió todavía lo que estaba sucediendo. Estos hombres le dijeron, no aceptamos, o sea, no vamos a recibir tu proposición. Dice, no,
que en la calle nos quedaremos esta noche. Entonces Lot insiste, hermano, y se los lleva a su casa. Y mire nada más, dice que cuando ya estaban en su casa, vienen todos los hombres de la ciudad, pequeños y grandes, jóvenes y viejos. Hermano, el pecado estaba en todos, no importaba edad. Y es que a veces nosotros intentamos justificar a la gente. Ay, es que él es pequeño, no sabe. El pecado estaba en jóvenes y viejos. El pecado en esa ciudad, hermano, estaba en hombres y mujeres por igual. Estos hombres, hermano, fueron y le tocaron a Lot y le dijeron, danos a los hombres que has recibido, sácalos. Y ahí, hermano, Lot empezó a entender la situación. Porque Lot dice la palabra que ofrece a sus 2 hijas. Le dice, no hagan. Pero miren nada más, si analizamos la historia de Lot, hermano, Lot lo que no quería era que quedara manchada su casa. Por eso ofreció a las hijas. Aún Lot no entendía el tamaño de propósito que estaba albergando en su casa. Lo que Lot le dijo, no hagan eso porque miren, yo los he recibido. Yo les he dado hospedaje. Lot todavía no entendía lo que estos hombres iban. Pero como estaban en su casa, no quería que el día de mañana se dijera que debajo del techo de Lot había sucedido tal desgracia. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos igual. ¿Sabe cómo se le llama eso hoy en día? Querer tapar el sol con un dedo. A veces usted quiere tapar el sol con un dedo. En su casa está el pecado, hermano. Yo me sorprendí hace tiempo, no predicaba de esto. El Señor me había dado otra predicación en una iglesia en Ciudad Juárez. Pero yo me sorprendí, hermano, porque el pastor, antes de darme el lugar, mire, yo estaba en una lucha porque yo le decía al Señor, Señor, la palabra que traigo para esta iglesia es muy fuerte. Para aquella de Ciudad Juárez, no para esta. Yo le decía, es muy fuerte, Señor. Confírmame que es esta palabra. Y el pastor, antes de darme el lugar, mire, antes de presentarme, empieza a decirle a la iglesia, hermanos, ya basta de solapar el pecado. Ya basta de querer tapar el sol con un dedo. Y empezó a decirles, ¿cómo se llama el pecado que tienes en casa? En tu casa, le dijo, tienes al violador. En tu casa tienes al ladrón. En tu casa tienes al mentiroso. Ponle el nombre que lleva. Así se los dijo el pastor. Yo no sé cómo se llama, pero sé que en tu casa hay un pecado y necesitas ponerle nombre. Porque mientras no le pongamos nombre, hermano, no vamos a familiarizarnos con él. Porque mientras sigamos queriendo taparle el sol con un dedo, no vamos a creer que el pecado está tan cerca de nosotros que convive con usted en su casa. Hay algo muy cierto, hermano, que yo he escuchado en la boca de mi esposo y es muy cierto, hermano. No podemos pretender tener más misericordia que Dios. No puede usted pretender tener más misericordia que Dios. De decir, no, es que Él también necesita amor. Claro, hermano, pero tú eres la puerta. Y si la puerta, que eres tú, se mantiene entreabierta, Él nunca va a ver lo que hay del otro lado de la puerta. Entonces necesitas ser o que tu sí sea un sí o que tu no sea un no. Pero si le vas a estorbar, hermano, estórbale bien. Estórbale bien, haz que el pecado en tu casa, hermano, se incomode de que tú estás en el lugar. Haz de que el pecado se incomode de que si el pecado se llama ladrón, hermano, no se atreva a llevar cosas robadas a tu casa, porque tú estás ahí. Que si el pecado se llama, hermano, mentira, que no se atreva a decir una mentira delante de ti, porque tú estás ahí. De eso se trata, hermano, de que seamos de los que estorban en la puerta o de los que estamos en la puerta recibiendo a alguien con una sonrisa, pero sabiendo que Dios todavía tiene que trabajar cosas en nosotros. Pero no estamos impidiendo que otro entre. Moisés, hermano, permitió que el fuego de Dios consumiera el pecado en él, porque recuérdese que Moisés era un asesino. Por eso fue expulsado de Egipto. Por ser un asesino.
Y Moisés permitió que el fuego consumiera ese pecado a través de una zarza que ardía y no se consumía. Porque cuando vio el poder de Dios, entonces dijo, yo no quiero que ese fuego esté en mí porque me va a consumir entero. Prefiero que consuma el pecado, reconocer que soy pecador y que Dios haga el resto en mí. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que usted reconozca cuál es su debilidad, porque es ahí donde el fuego empieza a consumir. Pero cuando no reconocemos, hermano, cuando no aceptamos que nosotros necesitamos de Dios, entonces primero nos convertimos en un necio y segundo en un estorbo en la puerta. Dice la palabra de Dios en la historia de Lot, hermano, que habiendo ofrecido Lot a sus hijas y no habiendo estos hombres aceptado la proposición, fíjense nada más lo que dijeron. En el versículo 9, si usted todavía está ahí, acompáñeme, dice, y ellos respondieron, después de la proposición de Lot, le dijeron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse de juez. Déjeme le digo algo. Horas antes, hermano, de que todo esto sucediera, Lot estaba en la puerta sentado con esta gente, tomando decisiones con esta gente, llamándose amigo de esta gente. Pero unas horas después, cuando estos hombres quisieron hacer visible más el pecado que había en ellos, y cuando Lot se les puso o se les interpuso en el pecado, esta gente, hermano, dejó de llamarle amigo. Déjenme le digo una cosa, hay muchos en su entorno, que ya necesitan dejar de tener el nombre de amigo en su vida, porque solo le están estorbando. Esta gente, hermano, le repito, hasta hacía unas horas habían llamado amigo a Lot, habían escuchado a Lot, habían tomado consejo de parte de Lot, habían tomado decisiones juntamente con Lot. Y unas horas después estaban diciendo, ¿quién es este extraño que se cree que nos puede juzgar? ¿Quién es este extraño? Hermano, la gente que está alrededor suyo, no le voy a decir que puede, es necesario que lo deseche, porque si usted no entiende que no es su lugar, entonces lo que Dios va a permitir es que esa gente que usted considera como su mejor amigo, como su hermano del alma, incluso, hermanos, sus hermanos en sangre, sus padres, si no conocen de Cristo, Dios va a permitir que ellos lo desechen, porque Dios no lo quiere ahí, en ese lugar, en este momento. Porque necesita primero trabajar en usted para que usted se pueda convertir en la puerta, en el ejemplo, para que cuando usted regrese, entonces ellos puedan ver algo diferente en usted. Entonces puedan decir, este verdaderamente no era una emoción, este verdaderamente está haciendo algo con Dios, este verdaderamente está sirviendo a un Dios que nosotros no conocemos, pero lo vemos diferente, lo vemos mejor, lo vemos en paz, lo vemos alegre, cosa que no tenemos nosotros. Usted le tiene que estorbar al pecado. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, hermano, que el Señor condenó la casa de Elí y se lo dijo con estas palabras, por cuanto no les estorbaste en su pecado, yo dejaré que la ira de Dios caiga sobre tu casa. Y no sé usted, hermano, pero el Dios que yo conozco es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces es el mismo que estuvo con Lot, el mismo que quiso librar a Lot de aquel pecado, el mismo que advirtió a Elí, es el mismo que hoy nos está advirtiendo. Que si no le estorbas al pecado en tu casa, Él va a derramar la ira sobre tu casa. Porque, hermano, le repito lo que le decía al principio, el mundo está tan listo para dejarse devorar por el pecado y nosotros como hijos de Dios no nos hemos preparado para hacerle frente al pecado. No nos hemos preparado, hermano. ¿Ha escuchado la típica frase que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? ¿Sí la ha oído? Es una completa mentira, hermano. Dios no ama al pecador. La Biblia dice que Dios aborrece al pecador. Aborrece al que, hermano, el que está allá afuera pecando, sabiendo que es pecado,
sabiendo que está en contra de la ley de Dios, hermano, no merece misericordia de parte de Dios. El que la merece es el que está en ignorancia, el que no sabiendo lo que Dios quiere, hace lo malo sin saber que está pecando. Entonces tenemos que aprender, hermano, que no por querer tener mucha misericordia más que Dios, nos vamos a tener que convertir, hermano, en el estorbo en la puerta. Porque eso es en lo que se está convirtiendo en la iglesia, ¿sabe usted? Vemos el mundo, dice la palabra de Dios, que el Señor volvería cuando el mundo estuviera como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. ¿Cómo eran los tiempos de Sodoma y de Gomorra? Nos lo está hablando aquí. Hombres, hermano, hombres, varones, querían tener relaciones con hombres, con otros varones. Dígame usted si eso no está sucediendo hoy. Dígame usted si este no es el tiempo que se asemeja a Sodoma y a Gomorra. Y si empezamos a analizar la situación actual con la de aquella ciudad, hermanos, estamos en las mismas circunstancias. Ahora pudiéramos decir, pero entonces, ¿por qué Dios no viene si la palabra dice que vendrían cuando se asemejaran los tiempos? ¿Sabe por qué? Porque nosotros, la novia de Cristo, la esposa de Cristo, la iglesia redimida, la iglesia sin mancha y sin arruga, solo está estorbando en la puerta, hermano. Solo estamos estorbando, no estamos haciendo el cambio. Estamos viendo el pecado, hermano, a más no poder, y no estamos haciendo nada. Solo estamos observando, solo estamos, perdóneme la palabra, hermano, pero solo estamos de mirones. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo la diferencia. Es por eso que el Señor no ha vuelto. Ahora, conforme la palabra, hermano, la historia, los hombres, hermano, desecharon a Lot igual como te van a desechar a ti. En el momento en el que tú digas y le llames al pecado, pecado, te van a desechar. En el momento en el que ya no ayudes, hermano, o no te calles, te van a desechar. En el momento en el que ya no convivas, porque, mire, mejor, le iba a decir, levante la mano, quieres convivir con el pecado, pero mejor así déjelo, ni levante la mano. Porque a veces, hermano, nos dicen, vente, vamos al convivio, es familiar. Sí, vas a la iglesia, pero con que tú no tomes no hay problema, los demás sí. Le quiere tapar el sol con un dedo, hermano. Está conviviendo con el pecado. Y mientras no tengamos la valentía de llamarle al pecado, pecado, no dejaremos de estorbar en la puerta. Mientras no tengamos la valentía de decirle al hijo, a la hija, al papá, a la mamá, ya deja de pecar porque lo que haces es pecado y se llama así, tu pecado es tal. Mientras no tengamos ese valor, hermano, vamos a seguir estorbándole en la puerta al Señor. Vamos a seguir siendo esa multitud, hermano, que solamente se empezó a juntar y como queriendo que no, nos fuimos metiendo, pero ahí estamos hechos bola en la puerta nada más. Sin ser un cambio, sin hacer nada, solo estorbando en la puerta. Entonces dice el versículo 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Los ángeles, hermano, viendo que la autoridad de Lot se había acabado, que Lot no iba a convencer a esos hombres, que Lot ya no tenía autoridad sobre aquellos hombres, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo rescataron y lo metieron a la casa. Y entonces sí vino el trabajo de ellos. Cegaron a los hombres, sacaron a la familia de Lot y le dieron gracia y misericordia por causa de Abraham. Déjeme le digo una cosa, hoy nosotros tenemos gracia y misericordia por causa de Jesús. No desechemos esa misericordia y esa gracia. Abraham, hermano, intercedió por Lot cuando supo que la destrucción de las ciudades venía. Jesús, hermano, intercedió por nosotros cuando no podíamos pagar el precio del pecado. Este fue tu programa, Reyes y Sacerdotes,
con los evangelistas José Díaz y Leticia Cienfuegos. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios.